¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica. Cuando son las 8:02, partimos nuestra revisión de hoy. Gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Estos son nuestros titulares para la edición de este día jueves 14 de marzo. Partimos contándoles respecto a lo que ha ocurrido en materia política. En el Congreso, en particular, avanza el proyecto de cumplimiento tributario. Dentro del paquete de proyectos que presentó el gobierno para el pacto fiscal, este es el que va más avanzado, probablemente porque tiene más consenso. De hecho, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la votación fue unánime y se aprueba la idea de legislar. Este es el primer paso, queda por cierto ver el detalle, se va a conformar una mesa técnica también, pero es una señal bien clara de que el proyecto va bien encaminado. Ya les contamos más sobre las características que tiene esta iniciativa, apoyada ayer en esta instancia ahí en la Cámara de Diputados. También les vamos a contar sobre el avance del precio del cobre. Esta es una muy buena noticia porque se está acercando a los $4 por libra. Cifras que no veíamos desde el año pasado y es una buena noticia por varias razones. Primero porque va a ir generando también beneficios desde el punto de vista fiscal en la medida que se mantenga esta tendencia y por otro lado también impacta en el precio del dólar. La razón para este aumento en el precio tiene que ver fundamentalmente con una disminución de la oferta en el mercado de cobre a nivel internacional. Ya les contamos más también en unos minutos. Y en otra materia, el sector del turismo intenta recuperarse y consolidar sobre todo el rebote que ha tenido los últimos dos veranos en nuestro país. Las cifras de tráfico aéreo van mostrando, por ejemplo, cómo volvemos ya finalmente a los niveles que teníamos antes de la pandemia, que marcó un punto de inflexión para el sector. Bueno, en ese contexto es que ayer se lanzó una nueva campaña del Travel Sale 2024, espacio que busca generar ofertas y mover nuevamente este mercado ya cuando vamos a entrar en temporada más baja. Los detalles los veremos en una nota preparada para hoy. Bueno, y vamos a hablar también de inteligencia artificial y del paso que se dio ayer en la Unión Europea, que es muy relevante porque es la primera ley que se promulga para regular precisamente el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial. Una tecnología que ha sido completamente disruptiva y que está marcando un antes y un después, así lo interpretan muchos al menos, para el desarrollo tecnológico en el mundo. Bueno, ha ido avanzando a pasos tan rápidos que la Unión Europea vio necesario legislar sobre el tema. Establece una serie de prohibiciones de ciertos usos y de prácticas para el desarrollo de esta tecnología, pero sabemos también las dificultades que implica legislar sobre un desarrollo tecnológico que está avanzando a pasos agigantados. Lo vamos a conversar en la entrevista del día de hoy sobre los alcances que marca esta nueva normativa. Bueno, nos vamos también a los números del día. Veamos qué es lo que está pasando con las bolsas a nivel internacional. Aquí tenemos algunos datos. Primero, de lo que está ocurriendo en las bolsas europeas, con una subida a esta hora de casi medio punto, 0,43% para el ponderado del Eurostoxx. Londres cae muy poco, eso sí, 0,1% en terreno negativo, mientras que más temprano hubo números mixtos en Asia, donde el Nikkei, por ejemplo, subió 0,29%, pero el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,71% en el mercado internacional. ¿Qué pasó a nivel local? Bueno, para la sesión de ayer el IPSA cerró con 6.491 puntos, leve retroceso de 0,17% y en línea con lo que había pasado, por ejemplo, en los números mixtos de Wall Street. Por otro lado, el dólar, les contábamos, ya retrocedió con fuerza, cayó más de 1,6%, llegó a los 946 pesos. Esa es la cotización para hoy del tipo de cambio. El cobre cotizándose por sobre los $4, mientras que la UF llegó a 36.972 pesos. Bien, vamos de inmediato entonces a hablar sobre este proyecto de cumplimiento tributario que está avanzando en el Congreso. Como les contábamos, hay una batería de iniciativas legales que conforman el pacto fiscal que propone el gobierno. Y este es uno de los que está avanzando más rápido en la Cámara de Diputados. Hay más consenso en esta materia, que lo que busca es hacer ajustes en la legislación para poder de esa forma evitar la elusión y la evasión tributaria en nuestro país. A eso se refiere el proyecto de cumplimiento tributario. Ayer
la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, donde se está tramitando, aprobó en general la iniciativa, en la idea de legislar. Los votos del oficialismo estuvieron tras este proyecto, pero también los de la oposición, y esa señal es bien interesante porque finalmente logró conseguir el Ministerio de Hacienda el apoyo unánime que se aspiraba para poder avanzar con esta iniciativa. Hay consenso en que es necesario legislar sobre este tema, pero también hay que afinar algunos aspectos del proyecto, es lo que se consideran desde la oposición, y por lo mismo el gobierno se comprometió a crear una mesa técnica para acordar esas indicaciones. De todas maneras, el trabajo viene pronto, va a comenzar el lunes de manera paralela a lo que vaya haciendo la Cámara de Diputados. No es que se congele el proyecto en ese sentido, pero de todas maneras es una señal, como decíamos, de que hay consenso, que se puede avanzar mucho en materia del combate a la elusión y al combate de la evasión tributaria en nuestro país. Bueno, ¿cuáles son los puntos que están en conflicto? Principalmente aquellos que tienen que ver con la figura del denunciante anónimo que contempla este proyecto y el rol que puede tener. Algunos diputados de oposición ven riesgos asociados a esta figura, la aplicación también de la norma antielusión por parte del Servicio de Impuestos Internos y el rol del Consejo Consultivo. De esa forma, entonces, esos serán los asuntos que tendrá que ver, entre otros, la mesa técnica que va a ser conformada. De todas maneras, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, planteaba que este es un muy buen paso, decía, es el primero para una tramitación de esta iniciativa, y a partir de lo que se ha conversado con los diputados y diputadas se irá avanzando paralelamente en votar algunos de los temas que son de más difícil despacho, decía el ministro de Hacienda respecto a estos asuntos, aquellos que quedaron pendientes, como les contábamos. Este proyecto de ley busca recaudar, recordemos, 1,5% del PIB. Son 7 ejes que tiene el proyecto: la modernización de la administración tributaria y de los tribunales aduaneros, control de la informalidad, delitos tributarios, planificación tributaria agresiva, nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente, la regularización de obligaciones tributarias y, por último, el fortalecimiento institucional y probidad, algunos de los temas que tendrán que seguir debatiendo los diputados en la Comisión de Hacienda a partir del próximo lunes. Bien, 8:09. Vamos a ir a otro tema. Ya les contábamos, el sector del turismo sigue dando pasos para tratar de regularizarse, de volver a los niveles que vio antes de la pandemia, que fue un punto de inflexión, como decíamos, para el desarrollo de este sector. Por lo mismo, la Cámara de Comercio de Santiago ayer lanzó una nueva edición del Travel Sale, una venta especial con precios de oportunidad para que aquellas personas que quieran viajar en los próximos meses puedan hacerlo en mejores condiciones. Natalia Muñoz reportó el tema. Una playa en el Caribe, Sudamérica o el sur de Chile son los destinos favoritos para vacacionar de los chilenos y que ahora estarán con descuentos de hasta 60% en el próximo Travel Sale 2024. Recomendamos entrar a través de la página oficial travelsale.cl. Ya pueden empezar a vitrinear, ver cuáles son los destinos que les gustaría, cuáles son las marcas en que les gustaría hacer alguna revisión más en detalle. El tradicional evento online se realizará entre el lunes 18 y miércoles 20 de marzo, un mes complicado y lleno de gastos, por lo que muchos dicen que la iniciativa llegaría en mala fecha. Debería coincidir quizá con una época del año que sea un poquito, no sé, un poquito mejor, donde la economía se dé un poco mejor. Marzo es un mes complicado para muchos. Teníamos pensado viajar, pero con todos los gastos que se vienen ahora y no se puede, estamos complicados. El problema es tener la plata de antes y en el fondo uno no siempre tiene para estar viajando así como así. Marzo es conocido como el mes más caro del año, asociado al pago de contribuciones, patentes, útiles escolares, matrículas y otros. Y no solo esto, sino que también el alto valor del dólar no es un muy buen incentivo para viajar. El tipo de cambio que nosotros tenemos muchas veces se compensa con otro tipo de dólar que se maneja en los destinos. Brasil, en fin, todo lo que es Caribe, etcétera. Se preparan con mucha antelación en los programas y eso hace que el tipo de cambio igual se compense. Febrero y marzo ha estado sobre 950 pesos por dólar. Se espera que en un par de meses más pueda bajar un poco al orden de 940 pesos por dólar y al cabo de un año pueda converger a 900 pesos por dólar. Una forma de contrarrestar esto es poder utilizar lo que se llama el Travel Sale. Travel
Travel Sale pone a disposición ofertas y descuentos de 35 marcas vinculadas al sector de turismo y viajes. ¿Por qué se lanza en marzo? Es que los resultados del turismo nacional durante la temporada alta de enero y febrero de 2024 fueron poco alentadores. Esto es muy oportuno porque estamos saliendo de un verano que no fue lo bueno que nosotros esperábamos. Estamos proyectando 25 millones de viajes con pernoctación en estos 4 meses. ¿Y eso qué significa? Cerca de un 1% menos de lo que fue el verano pasado. Y eso tiene todo que ver con la situación económica que estamos viviendo los chilenos. Ahora se busca incentivar el turismo con foco en las vacaciones de invierno, temporada baja e incluso adelantar los planes para el descanso extra largo para las fiestas patrias. Quienes no salieron en verano muchas veces se esperaron a entrar ya en la temporada baja, entonces viene ahora muy recargado de esas ofertas que son para viajar durante el año. Estamos sumamente comprometidos con la reactivación del turismo, por ejemplo, generando constantemente nuevos puestos de trabajo. También tenemos un equipo que está analizando todos los días cuáles son los precios más convenientes para viajar. Estar informado, comprar, ojalá que los días martes o miércoles siempre son más económicos que comprar un día viernes. Brasil, Argentina, Perú y Uruguay, algunos destinos de Europa y por supuesto todo el territorio nacional y Rapa Nui contarán con ofertas. Además participarán agencias turísticas, aerolíneas, empresas de servicios, alojamientos, restaurantes, entre otros. Todas las fichas puestas para este evento que busca reactivar un sector resentido que recién en enero de este 2024 recuperó la cifra de empleos directos prepandemia. 8:13, vamos a otro tema. El cobre sigue subiendo en los mercados internacionales. Ayer cerró levemente por debajo de los $4, pero actualicemos el dato. A esta hora, el cobre en los mercados internacionales está cotizándose ya por sobre los $4 la libra, cifra que no veíamos desde el año pasado, desde mediados del año pasado. Es una buena noticia, como decíamos al comienzo, por la recaudación fiscal que significa también para el Estado en la medida que esos precios se mantengan. Por supuesto, no cambia mucho por un día, pero sí marca tendencia, sí. Y lo que está ocurriendo en el mercado del cobre es que hay menos oferta de concentrado de cobre en los mercados internacionales. Y eso está haciendo elevar el precio. Tiene repercusiones también por otro lado acá en Chile. El tipo de cambio, por ejemplo, ayer bajó con bastante fuerza producto de esta alza del metal rojo. Vamos a escuchar a Emilio Pichara referirse precisamente a lo que está ocurriendo en el mercado del tipo de cambio a propósito de las variaciones en el metal rojo. El día de hoy vimos una fuerte corrección en el precio del dólar, el cual alcanzó los 941 pesos y se debe a nueva escalada en el precio del cobre, el cual subió más de un 3% el día de hoy, y también a especulación por parte de los inversionistas que en el segundo semestre del 2024 la Reserva Federal, la FED, podría bajar la tasa por primera vez en Estados Unidos. ¿Qué otros factores también están impulsando el billete verde? Ayer hubo una encuesta de operadores en Chile, los cuales piensan que el Banco Central chileno ya no va a bajar la tasa en 100 puntos bases o 150 puntos bases en abril, sino que va a ser un poco más precavida y bajarla en 0,75 puntos bases. ¿Qué esperar para el dólar? No descartaría ver niveles hasta los 9,38, 9,35. Bien, nos vamos a otro tema. Ayer el presidente Gabriel Boric concluyó su visita a la región del Maule y participó en la inauguración de la planta fotovoltaica más importante en Sudamérica. Claro, en la región del Maule, cerca de Teno, se inauguró esta planta solar que significa un avance bien importante del desarrollo de este suministro para la zona centro-sur. En el norte de nuestro país estas plantas ya son parte común dentro del paisaje, pero en la zona centro-sur esta instalación de 367.200 paneles solares constituye la planta solar más grande de Sudamérica. Se trata de una planta que va a generar una potencia instalada de 240 megawatts y que va a beneficiar a cerca de 70.000 familias, de acuerdo a los datos que entregó la empresa de esta planta fotovoltaica llamada Gran Teno y que está ubicada, como decíamos, en esa misma comuna. La planta va a evitar la emisión a la atmósfera de más de 147.000 toneladas, de acuerdo a los datos que entregó la empresa Grenergy que desarrolla precisamente este proyecto. Vamos a escuchar al presidente Boric y lo que dijo en la ceremonia de inauguración ayer. En este caso estamos hablando de 367.000 paneles solares que van a proveer energía limpia y renovable para la región del Maule, que es energía para 136.000 hogares. Y eso es una muy buena noticia.
Este proyecto que desarrolla Greenergy Renovables muestra que es no solamente necesario, y si es necesario es posible avanzar hacia un futuro más limpio y sostenible en la medida en que todos los diferentes actores nos comprometamos con ello. Esto lo hacemos además en una industria que no se mide solamente en plata, no se mide solamente en inversión y en revenues, sino también en un sentido mucho más profundo, que es el desafío más importante que tenemos como generación, que es la descarbonización de nuestro planeta. Bien, 8:17, nos vamos a ir a una pausa, ya volvemos, seguimos con Agenda Económica. Bien, son las 8:20, ya estamos de vuelta. Vamos a profundizar en una de las noticias que contábamos en nuestros titulares. La Unión Europea ayer aprobó una normativa que busca regular el uso de la inteligencia artificial. Es una señal bien clara de los esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional para poder regular el desarrollo de una tecnología que está avanzando realmente a pasos agigantados. Conversamos de este tema junto a Ricardo Sea, nos acompaña el ejecutivo, el socio, de Inspiral a esta hora de la mañana. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. Bienvenido. Gracias a ti, Sebastián, por la invitación. Bueno, Ricardo, la señal que está dando la Unión Europea con esta normativa es bien interesante y por eso queríamos profundizar en este asunto para ver hacia dónde apunta, qué alcances tiene esta ley. ¿Qué es lo que se propone finalmente la ley que aprueba el Parlamento Europeo? Mira, yo diría que lo importante acá, y creo que es importante contextualizar también, ¿sí? Nosotros como Inspire hemos seguido este fenómeno durante varios años. Existen dos hitos importantes que han sucedido. Primero, la democratización de la tecnología durante la pandemia. Yo te diría que eso generó una proliferación de la tecnología a todo nivel, tanto socioeconómico, etario, geográfico. Y lo segundo es la democratización del uso de la inteligencia artificial para toda la humanidad, que antes estaba solamente tal vez segmentada para empresas a través del uso de ChatGPT, claro, que lo estuvimos usando a finales de 2022 y ya todo durante el 2023. Y ahí te diría que nosotros los humanos estuvimos abordando todos los temas con superpoderes, nos entregaron ciertos superpoderes que nos entregaron cosas positivas, como aumento de productividad, eficiencia, automatización, mejora en experiencia de servicio, pero también obviamente aparecen cosas negativas, todo lo que son las fake news, los fraudes, etc. Entonces, como se dice, todo poder conlleva una responsabilidad y es lo que estaban abordando ciertos gobiernos. Italia primero prohibió temporalmente ChatGPT el año pasado, Estados Unidos con Biden aprobando una ley que regulaba el uso de inteligencia artificial para temáticas gubernamentales, y ahora esta ley que se aprueba durante esta semana, que la Unión Europea aborda y norma, diría que este es el primer hito que se genera para abordar y normar de manera integral el uso de la inteligencia artificial, y diría que marca un precedente, en cómo buscar un equilibrio entre promover innovaciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial, pero también que sea un uso seguro para las personas. Y te diría que es una hoja de ruta que les permite entregársela también a los demás gobiernos y también les pone tarea, te diría yo. Les pone tarea a las potencias mundiales sobre cómo abordarlo. Seguro que sí. Incluso también a los países sobre cómo regular el uso de inteligencia artificial. Es un súper buen contexto para ver qué es lo que ha pasado, porque ha cambiado mucho el escenario en un par de años nada más con la masificación y el acceso sobre todo al uso de inteligencia artificial. Ahora, Ricardo, respecto a lo que establece puntualmente esta ley, ¿qué tipo de prohibiciones o limitaciones, qué rayado de cancha le hace al desarrollo de esta tecnología, esta normativa en Europa? Mira, yo diría que hay varios riesgos de los que se hace cargo la ley, y si lo pudiésemos clasificar hay tres temáticas importantes. Primero está todo lo que es el uso indebido y abusivo de datos de clientes, ya sea datos personales, datos morfológicos a través de todo lo que es la vigilancia biométrica, el reconocimiento facial, datos clínicos. Eso está bastante normado y con prohibiciones, con multas bastante importantes. Todo lo que tiene que ver con el monitoreo del comportamiento también está abordado como un riesgo importante, el monitoreo del comportamiento de emociones, de sensaciones. En una segunda temática diría yo que es la manipulación del comportamiento y la discriminación, y cuando hablo de manipulación del comportamiento es todas estas señales, mensajes subliminales que te pueden hacer cambios de percepciones tanto en ti como en las demás personas, y también temáticas de discriminación, como por ejemplo cuando se usan modelos de inteligencia artificial automatizados para tomar ciertas decisiones en función de ciertos criterios raciales, etarios, de orientación sexual, etc. Entonces, eso también está bastante normado. Y lo último, te diría yo que es todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos de coautor, sobre todo con el uso de inteligencias artificiales como ChatGPT,
el poder también normar esos derechos de autor para poder obviamente apoyar esa creatividad que se generó anteriormente. Ahora, con lo que tú describes, se reconoce que hay riesgos, ¿no? O sea, fundamentalmente estamos ante el desarrollo de una tecnología que implica riesgos y no son menores. Absolutamente, o sea, hay riesgos que de hecho para la Unión Europea son inaceptables. Toda esta vigilancia, todo este reconocimiento que se puede generar es algo que está bastante normado y un riesgo, obviamente, utilizarlo para cierto presente. Obviamente tiene beneficios y que eso están bastante normado y bastante regulado dentro de la ley, que en casos particulares poder utilizarlas. Por ejemplo, cuando hay personas secuestradas o búsqueda de sospechosos por delitos, temática de terrorismo, sí, obviamente se puede activar esos modelos, pero efectivamente son riesgos que hoy día se tienen que normar y se tiene que generar este rayado de cancha para que efectivamente se pueda utilizar, promueva la innovación tecnológica, pero con un uso normado y seguro para la ciudadanía. Sí, exactamente. Uno de los temas que aborda también, entiendo, esta ley es que se establecen ciertas medidas contra la divulgación de información falsa, que es uno de los grandes riesgos desde el punto de vista del desarrollo democrático y social también, ¿no? La divulgación de información a través de la generación de inteligencia artificial. ¿Qué medidas se pueden aplicar en ese sentido, Ricardo? ¿Qué establece esta normativa sobre eso? Mira, la divulgación de información está totalmente normada y todo lo que tiene que ver con diría divulgación de información tanto verídica como falsa, porque también la divulgación falsa, ha generado ciertos comportamientos negativos y genera ciertos también manipulaciones del comportamiento que promueven hacia uno u otro factor hacia las personas. Así que hay multa asociada bien importante y te diría que toda esta manipulación de la información que tiene muchos casos de uso, desde lo que te mencioné anteriormente hasta la discriminación, están totalmente normados. ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, desde filtrar para poder tener un trabajo, obtener un crédito, son temas que hoy día están totalmente regulados y normados en esta nueva ley. Ajá. Ahora, ¿cómo se logra balancear, Ricardo, la debida protección de los ciudadanos, de los consumidores y evitar estos riesgos, sin que esto signifique un freno también al desarrollo de una tecnología? Porque tiene ventajas, por supuesto. Tú has comentado algunas de ellas y hay asuntos de productividad, del rendimiento de las empresas, en materia de salud, en seguridad, etcétera. O sea, claramente puede ser una herramienta muy útil, pero como toda tecnología tiene sus riesgos y depende del uso que se le dé. ¿Cómo se balancean ambas cosas? Mira, yo te diría que aquí lo más importante es mirar también los aspectos positivos y los beneficios, lo que mencioné anteriormente. La inteligencia artificial genera beneficios radicales para la institución y las personas, o sea, temáticas de productividad, eficiencia, potenciamiento de la experiencia de servicio, va a ir generando ventajas competitivas para empresas, para corporaciones. Nosotros lo hemos visto con clientes que estamos trabajando en soluciones de inteligencia artificial, lo hemos visto. De hecho, para darte un dato, el mercado de inteligencia artificial para el 2027 se espera que genere más de 400 billones de dólares. Entonces, ese dato te diría yo que es un tema importante, una tecnología que se va a quedar y va a cambiar la forma en cómo nosotros estamos abordando la forma de hacer las cosas. El tema es que hoy día nos están generando un rayado de cancha donde lo podemos abordar de manera segura y que pueda tener un aspecto sinérgico en cómo abordarlo, de manera que se puedan generar ventajas competitivas, pero también de un uso seguro. Y te diría yo que está bien normado, y yo diría, y pensando también en las inversiones que se podrían generar en esto y tal, la especulación que podría ser de, oye, ¿me va a generar obstáculo o no? Te diría que aquí hay que mirar el vaso medio lleno, y te diría que sin dudas es una tecnología que tiene demasiadas cosas positivas y que esto lo norma. Te permite usar estos superpoderes, pero con responsabilidad. ¿Y tú crees que esto es una señal también para que Chile, por ejemplo, avance en una legislación de este tipo? Se genera como una especie de efecto de imitación también, ¿no? La Unión Europea está sentando aquí una base en términos de la regulación de esta tecnología. ¿Chile debería ir por un camino parecido? Absolutamente. O sea, la Unión Europea está hoy día a la vanguardia en esta línea, y como te decía al inicio, esto genera una hoja de ruta y también una potencial cooperación con la Unión Europea, tanto de potencias mundiales como de Chile, para poder normar y poder, te diría yo, promover este uso de forma segura. Sí. Y obviamente no solo cierra con la ley. De hecho, la Unión Europea tiene diferentes pasos a seguir para poder promover y para poder entregar de manera simple y fácil a las empresas para promover el uso y que no sea un obstáculo. Yo creo que nosotros tenemos que seguir esa misma línea, porque
este es un tema, como decía, una tecnología que es una tecnología que va a hacer un cambio relevante y radical en personas y en empresas, y hay que dar el salto y usarlo con responsabilidad. Y disculpa que sea reiterativo, pero el tema de esta normativa lo que permite es usar la tecnología y promoverla, pero con un uso responsable. Claro, centrada en los seres humanos, decían, no los parlamentarios ayer en la discusión tras la promulgación más bien de esta ley. Bueno, Ricardo, muchas gracias por conversar con nosotros para aterrizar este tema. Que esté muy bien. No, gracias a ti, Sebastián, que esté muy bien. Buen día. 8:30, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Partimos Noticias Express en unos minutos con Frecia Soto.